Seguimos hablando del embarazo adolescente con nuestros invitados y nos habíamos quedado en el papel de nosotros como padres en cuanto a la educación y la forma de entablar esa comunicación con nuestros hijos. ¿Cómo debería manejarse este tipo de comunicación con ellos? ¿Desde qué edades? ¿Y cuál es la forma ideal para hacerlo? Bueno, definitivamente es una pregunta difícil porque ojalá pudiéramos tener un manual para ver cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos. Es difícil, pero sí es importante que nosotros hablemos de sexualidad con nuestros hijos, no de la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad, de pronto vamos a poner una barrera. Hablar de sexualidad con nuestros hijos es hablar de nuestro cuerpo, de lo que a mí también me pasó, de lo que te puede estar pasando. Porque es importante, a veces nos dicen los papás, bueno, es que ¿a qué edad yo les empiezo a hablar de sexualidad? No, o sea, de acuerdo a las preguntas que vayan haciendo, pero siempre que un niño a uno le haga una pregunta, siempre devuelva la pregunta, para ti, ¿qué es esto? Porque siempre, o sea, la mayoría de las veces nos salen con una pregunta, nos quedamos como, uy, ¿por qué me preguntó Pero hay esto? niños que son muy reservados y no se atreven a hablar nada. ¿Cómo le entro al niño reservado? O sea, no, yo pienso que los niños van dando pautas, muestran signos de pronto de alerta, donde, bueno, es importante hablar de esos temas. Pero obviamente, cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos es desde pequeños, o sea, cómo es tu cuerpo, tus genitales, cómo debes cuidarlos, todo eso. Cuando ya van llegando a la adolescencia, es también hablarle, o sea, yo también fui adolescente, mira, me pasó eso. Antes de que suceda, por ejemplo, me preguntaba a alguien, bueno, yo cuando me doy cuenta si mi hijo ya por lo menos, pues, o sea, está en una pues reproductiva. Bueno, cuando tiene una primera polución nocturna, pero sí podemos adelantarnos un poco. Es posible que ya estás en esta edad, pasa esto. Si tenemos una pareja, pues muy rico que el hombre pueda hablar con su hijo hombre sobre sus sentimientos acerca de todo lo que pasa con su cuerpo y los cambios a nivel biológico, psicológico y social que se vive en esta época. Sin embargo, hablar de sexualidad es importante, hablar de los riesgos, de las estadísticas. Mira, ve esta noticia, compartamos algo que vimos esta lectura y mira, esto es importante, ¿qué opinas? O sea, que se empiecen a entablar diálogos de acuerdo a las problemáticas, pero definitivamente somos nosotros quienes vamos conociendo a nuestros hijos. Cuando son muy reservados es difícil, pero que por lo menos dejen esa puerta abierta donde, bueno, aquí estoy yo, sin juzgar, sin criticar, y si no puede hablar conmigo, pues por lo menos hay lugares donde mostrarle y decirle, ve, de pronto conmigo no es lo más fácil que puedas hablar de estos temas, pero mira, existe este lugar, existe un centro para jóvenes de Profamilia, por ejemplo. Y ahorita hablamos de este centro y lo que hacen allí, que es muy interesante. Pues es que lo difícil de la adolescencia es que uno les dice sí y es no, y de gusto, ¿sí o no? Entonces es lo natural, pues en muchos casos el contradecir a los papás y el hacer todo lo contrario de lo que ellos nos dicen es como una condición del adolescente. Ahorita Luzmila nos está diciendo que de manera increíble muchas veces las adolescentes que parecían más tímidas, más reservadas y las que ustedes veían más juiciosas, algunas de ellas eran las primeras que salían en embarazo. ¿Verdad, Luzmila? ¿Nos estabas diciendo eso? Sí, tuvimos varios casos el año pasado de que niñas juiciosas, calladas, disciplinadas, buenas estudiantes, resultando en embarazo. Nosotros los profesores nos quedamos, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué le faltó a esta niña? Y uno hablaba con la niña y le decía, no, profe, un desliz, no, profe, es que a mí me dijeron que uno en la primera relación no quedaba en embarazo. No, profe, es que yo no sé qué me pasó. Y esas eran como las respuestas de estas niñas y lo dejaban a uno pues sorprendido de ver que en el colegio el proyecto desde el año 97 que se está llevando a cabo, siempre cada año se modifica y se lleva a cabo de acuerdo a las necesidades y el diagnóstico de la población, y que realmente vemos que son niñas que inclusive uno habla con los padres de familia que ni salen de la casa. O que no tienen ni novio, es verdad que no tienen ni novio. Sí, yo tengo el caso, por ejemplo, de una amiga, muy amiga mía, que el papá no la dejaba ir a fiestas con nosotros, que porque eso era para alborotadas, y no la dejaba hacer absolutamente nada, y un día dejó que un compañerito entrara a la casa a hacer una tarea, hizo muy bien la tarea, ahora tiene un hijo de 22 años. O sea, pues... Pero también, doctor Rafael Restrepo, porque a veces cuando se les controla demasiado, entonces como acto como de que rebelión, también. Lo que pasa es que sí, la represión no es la solución, o sea, la represión no es la solución, es el diálogo abierto, es el poder hablar de sentimientos, emociones, de situaciones reales, de discutir, de abrir canales de comunicación, de mirar una película, por ejemplo, y analizar lo que sucede ahí. Mira, ve, esta niña quedó así en embarazo,
embarazo joven, ¿qué opinas de esto? O sea, es entrar a hablar desde lo cotidiano, o sea, hablar de sexualidad no es simplemente hoy son las 3:20 y hoy es el día de hablar de sexualidad, a ver qué voy a hablar. No, o sea, es algo mucho más espontáneo, o sea, que sea mucho es algo más que natural. hoy toca, sí, hoy toca, no. Doctor, y hablando de los métodos de planificación, ¿cuáles son los ideales para las adolescentes? O sea, si hablamos, digamos, de pastillas, de dispositivo, del que es aquí en el Yadel. se puede hablar de manera, yo sé que los métodos son muy individuales, pero a nivel, como digamos un promedio, se puede determinar cuál es el método más efectivo y más fácil de usar con los adolescentes. Bueno, las jóvenes, porque también los jóvenes, pero en realidad los jóvenes solamente tienen a su alcance el uso del condón. Y siempre se ha dicho que bueno, que el condón es una buena manera de protegerlos a ambos, no solo de embarazos, sino de infecciones. Pero a la hora de la verdad el condón lo usa es el hombre y no la mujer. Y la mujer queda dependiendo de lo que él haga y que también lo haga. Entonces hay que empoderar a la mujer de que ella tiene que tener esa capacidad, no solamente de negociación para decir sí o no a una relación sexual. Y esa es la parte que los educadores y los padres tienen que fortalecer en sus hijos y en sus alumnos, esa autoestima y esa formación en valores, que ellos tengan la capacidad de decir, bueno, es una persona con quien ya ha madurado una relación, puede que de pronto inicie mi vida sexual y ya estoy preparado para hacerlo y yo estoy protegida, pero no tomarlo a la ligera y sin esa, y ahí es donde está el verdadero fondo de la educación sexual. No es hablar de métodos, ni es hablar del cuerpo humano, es también complementarlo con esa formación en valores. Dentro de los métodos de planificación, pues las jóvenes, si les decimos que les vamos a mandar una pastilla, es muy frecuente que ellas se les olvide. De pronto los métodos más solicitados en el centro para jóvenes son las inyecciones de MES y los implantes subdérmicos, porque son métodos que son seguros y eficaces, y son métodos que el sistema los contempla. Claro que también es cierto, no están al alcance de todas, porque algunas por pronto tienen la suerte de tener una EPS, pero otras el CISBEN. Hay veces el municipio ha tenido programas muy buenos, como el de Sol y Luna, que llegó a tantos jóvenes la posibilidad de evitar embarazos. Pero también es verdad que esos programas están en un momento y en otro momento no lo están, no tienen continuidad. Y esas son las cosas que sí tiene que trabajar el sistema de salud para que todos los jóvenes les ofrezcan la forma de prevenirlo. Y no solamente de prevenirlo, sino que la joven que se embaraza debe recibir una atención también especial. Y no solamente después de eso, sino del momento del nacimiento. Tienen que recibir ese apoyo, porque si no vuelven y reinciden, y a la vuelta de unos años otra vez están en embarazo. Exacto, no solo eso, doctor, sino estar ahí pendiente de ellos, porque ya lo hicieron una vez, pero muchas veces ve una niña de 18 años esperando el tercero, cuarto, quinto hijo incluso. Entonces, educación es supremamente importante. Y algo que yo quiero resaltar de lo que usted decía era el uso del condón. Y aunque estamos hablando de embarazo adolescente, también hay algo que debemos ligar responsablemente con este tema, y son las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y el cáncer de cuello uterino por la infección de papiloma humano en niñas que son muy pequeñas. Incluso ya se está implementando la vacuna, pero ¿de qué forma? La única manera que pueden prevenirlo esto es utilizando un preservativo o abstinencia, niñas. Pero yo creo que acá es importante sacar varias conclusiones. Primero, el papel de los padres de familia no es reemplazado solamente por el colegio, es acompañado por el colegio, y es importante que nos apoderemos de nuestro papel. Luego, un llamado de atención a las autoridades y a quienes se encargan de hacer las leyes en nuestro país, porque los costos de los embarazos adolescentes para todo un país en materia económica son altísimos. Y entonces este tipo de programas como el que estábamos hablando no deben ser esporádicos, deben ser durante todo el tiempo constantes, para de verdad encontrar soluciones a ellos. Y mi cantaleta, aquí sí se lo voy a decir muy en crudo. Niñas, quiéranse, respétense. Sí. Dense cuenta que es que uno no es una persona para que cualquiera lo esté cogiendo, le esté tocando, lo use, tenga un momento rico de placer y no sé qué, y después, chao, te vi. Tenemos que querernos, y ustedes mismas tienen que imponerse, y los hombres también, porque es que uno no está para meterse con cualquiera. Entonces, quiéranse bastante, y el momento en que ustedes vayan a tener una relación sexual, que sea muy consciente, que sea de mucho respeto, que sea una decisión que verdaderamente sea y tenga la importancia que esto tiene que tener para sus vidas. Si tienen dudas acerca de este tema, si necesitan asesoría, Profamilia es el lugar
ideal, donde van a encontrar siempre la información, los profesionales, los programas dedicados a las distintas personas de la familia. Entonces los invitamos a que se acerquen a Profamilia. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nos vamos entonces a la pausa, no nos demoramos nada. Y ahorita viene la casa inteligente, o el tema de las casas inteligentes, porque la casa no viene. Es más inteligente que nosotros. El monstruo llegó. Ya llegó. ¡Qué dicha! Muchas gracias. Tres gracias.